Listo. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Revista Divergencia? Muy buenas tardes, soy Fernando Perea. En esta tarde tenemos el honor de regresar a nuestra temática de debates, pláticas, charlas de conversación. Fui invitado para ser moderador en esta sesión. Quiero presentarles a los participantes. El tema de esta tarde será el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál ha sido su desempeño? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha obtenido de parte de la sociedad, ahora que hay una polaridad entre fifís y conservadores, ¿no? Para llamarlos de alguna manera? ¿Quién aplaude, quién no aplaude, qué les parece la gestión en seguridad, en economía, etcétera, etcétera? Les quiero presentar al licenciado Uciel Medina, politólogo por la UNAM, que estará hablando el día de hoy. Muchas gracias, qué gusto estar nuevamente aquí. Muchas gracias, Uciel. A Daniel Vázquez, licenciado en Derecho por la UNAM, bienvenido. Gracias y bienvenidos. De este lado tengo al licenciado Carlos Corona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto verlos de nuevo por estos lares. Gracias. Bienvenido. También al licenciado Alan Arismendi, licenciado en Derecho, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a la revista Divergencia por la invitación. Es un placer con ustedes, estar compartiendo con ustedes esta mesa. Y también tenemos a Bernardo Ambriz, estudiante de Derecho, que también nos acompaña. Hola, muchas gracias, Revista Divergencia, y es un gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes. Muy bien, muchas gracias a los participantes por estar aquí. La temática es la siguiente, vamos a repartir el turno de participación. Son 5 personas las que van a estar, están en orden numérico. Consideramos 4 bloques, van a irse desprendiendo de los ejes temáticos por pregunta. Pueden irnos dejando sus preguntas, opiniones, y las puedo ir revisando para hacerlo con los participantes, ya sea que lo tengan en específico durante la transmisión en vivo, por favor, ahí escríbanos sus comentarios. Bien, entonces, que la suerte les acompañe. Gracias. Pueden mostrar sus números de participación. El 2. El 4. El 5. A ver. Alan número 1, Carlos número 2, Sí, claro. Uciel número 3, ¿Sí? Daniel número 4, Daniel 5 y Bernardo 4. Muy bien, ya que están dados los números de participación, comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido el balance general en temas económicos para México? Consta su participación de 3 minutos y comenzamos contigo, Alan. Te escuchamos. Reiterar el agradecimiento por la invitación a la revista Divergencia. Sin duda alguna, este primer año de gobierno resulta ser muy interesante porque es un año de quiebre en la política tradicional en nuestro país. De tener a los mismos partidos políticos participando dentro del sistema político de la misma forma, con el mismo estilo, llega Morena, de la mano de un gran líder, que eso no está en discusión, llega para generar una nueva forma de gobernar, con muchos cambios, con muchos puntos en materia económica, siendo su bandera primordial el tema de la austeridad republicana, que llamamos para una austeridad franciscana, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos importantes puedo ver? Yo creo que, pese a lo que pudiéramos pensar muchos, el país va desaciertos y errores, yo creo que está de manera balanceado. ¿Qué puntos buenos que podemos destacar? Es la continuidad de acuerdos de libre comercio con otros países, eso es importante. No fue ese cambio radical que en algún momento muchas personas tenían miedo de dejemos de lado la inversión extranjera, dejemos de lado la interacción de México con otros países. Eso lo sigue manteniendo, aunque sea una política un tanto neoliberal, pero lo sigue manteniendo porque es necesario en estos tiempos el poder interactuar como país con otras naciones. Hizo un incremento de salario mínimo, lo cual está permitiendo alcanzar bienestar individual. Yo creo que eso es un punto, esas son también cifras que están siendo revisadas a nivel nacional y creo que esa parte está bien, no ha sido tan malo. Del plan de infraestructura 2020-2024
contempló una inversión de 850,000 millones de pesos, eso también es bueno, contrario a lo que muchos habíamos pensado, de que adiós infraestructura, adiós y nos vamos a la época de las cavernas. Creo que no ha sido de esa manera, o no ha sido la línea, eso es muy bueno. ¿Qué puntos negativos podemos tener? En un inicio tenemos un crecimiento nulo de la economía. Desafortunadamente, tampoco podemos decir que es culpa del gobierno, sino es una cuestión que a nivel internacional ha aquejado a muchos países. Desafortunadamente le toca a él en algún momento, como a otros presidentes les ha tocado otras adversidades. No ha crecido México. Incrementó la desconfianza respecto de los inversionistas por la cancelación de proyectos importantes como es el aeropuerto de Texcoco. Eso le dio un fuerte golpe a la credibilidad en la inversión de nuestro país, porque ahora el inversionista dice, ¿qué tal que empezamos una nueva obra y al final del día se enoja el presidente y cancela el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Aunque ha sido uno de sus mayores estandartes? Tenemos recortes que han afectado, y ahí es uno de los puntos que es muy importante. Los recortes, sí entiendo que la austeridad es buena, pero ha tocado sectores importantes. Hace rato escuchamos en el mensaje que hace el presidente de la República de apoyo al campo, cuando sabemos que en el proyecto que fue aprobado hace poco, tuvo un gran recorte en materia del campo. Quizá agarrado de la bandera de no a la corrupción para no entregárselo a grupos, sino de manera personal, pero yo creo que eso debilita las áreas que son importantes para nuestro país. Nuestro país no es un país, contrario a lo que muchos queremos sentir, no es un país desarrollado al 100%, es un país agrícola que deberíamos estar apoyando al campo desde mi punto de vista para poder dar ese salto a convertirnos en un país de desarrollo, de industrial. También tenemos como un punto grave la desaparición de las zonas económicas especiales. Eso creo que ha sido un duro golpe a la economía, que lejos de traernos algún beneficio, nos va a traer algún problema importante, creo yo, desde mi punto de vista. Tenemos, desde mi punto de vista, esos son los ejes que yo veo, que yo he advertido en este inicio. ¿Qué atrevo a decir? Para un movimiento y un cambio como el que se llevó en nuestro país, aún es muy pronto para poder hablar. Tenemos señales que no son positivas en algunos aspectos, pero que no son tan malas. Combate a la corrupción, inversión extranjera, tratamos de hacer, vamos, creo que no lo veo tan mal. Puede mejorar como cualquier país, como cualquier gobierno, pero hace falta darle más importancia, creo yo, a las áreas primarias para nuestro país. Muy bien, Adán, muchas gracias. Seguimos el orden. A partir de la tercera participación damos espacio a la réplica. Te escuchamos, Adán. Hola, muchas gracias. Ya tenía tiempo que no los veía, ya un ratito de descanso, de estar pues viviendo esta transición gubernamental. La verdad es que concuerdo en muchos aspectos con Alan. Sin embargo, yo sí creo que desde una perspectiva más real, más vivencial, y desde un punto de leyes, no de política, que eso es lo que me preocupa mucho, que sea visto desde un punto político. La circunstancia de la inflación, que muchos productos han subido y se ha notado en este último trimestre, el hecho de que el INEGI en algún momento, hoy estamos en recesión, y que luego el Banco de México salga, no es cierto, pero luego salga Andrés Manuel con otros datos y no es cierto, pero luego reculen y salga el Banco de México, no, sí estamos, y Secretaría de Hacienda, no, pues sí, pero no. Creo que hay una perspectiva muy mala, este primer año, malísima. Su política económica no la tengo todavía clara, si es en base a lo que es el petróleo, a qué tipo de inversión. Se me hace que lo de infraestructura fue un bomberazo, precisamente porque sale después de que Secretaría de Hacienda dice, ¿sabes qué? Sí estamos en recesión. Eso de recesión técnica, me pasé tantito de la línea y ya estamos en recesión técnica, no estamos en recesión, perdón. Creo que tenía que hacer eso de infraestructura, tenía que hacer la inversión en infraestructura. Creo que, como él dice, todavía es poco tiempo, pero fue un año difícil para los mexicanos en materia de economía. Fue un año difícil para las empresas, al estar contrapunteadas con los proyectos de Andrés Manuel o tratando de generar enemigos con los capitalistas. Hablamos de las empresas, de los inversionistas. El tema de seguridad, que influye mucho en la cuestión de economía.
Yo desde este ángulo yo creo que muy malo. Muy malo las cuestiones criticables o la idea de que él tenía del 4% no está mal, pero no creo que deba enfocarse al petróleo, sino al campo, a rescatar el campo. Siempre se dice, pero no hay una oportunidad o una acción clara y concreta para ayudar al campo. ¿Qué pasa ahorita con los intermediarios? Me parece quitarles el dinero a los intermediarios es bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Quién va a vigilar que efectivamente esos recursos sean para fomentar el campo y el sector agrícola? Dos, el Tren Maya se me hace muy buena idea en el sentido de si para invertir en esa zona que es turística y explotarla de manera turística y responsable, hablando ecológicamente, pues se pueden utilizar las vías anteriores hechas en el Porfiriato, más o menos, por ahí aparecieron, ¿no? Creo que es un buen proyecto. Lo que no me gustó, lo que provocó, generó que Texcoco se cancelara. Tiene, lejos de implicaciones con los usuarios de la propia aviación, del transporte aéreo, da incertidumbre a los inversionistas extranjeros. Ahora, súmale que va a estar a una distancia donde 2 o 3 horas, o sea, tendrías que salir como 4 o 5 horas antes de tu vuelo para llegar. Esa parte, porque aparte de la carretera o la vía para llegar allá, es muy complicada. Entonces, el capricho o el hacerlo allá creo que genera un poco de afectaciones o bastantes afectaciones dentro de la economía. También por ahí lo que se pagó para saltar los contratos de Texcoco también se me hizo. O sea, hicimos 2 veces o 3 veces la inversión, lo que no me parece. Los apoyos sociales creo que están bien, sin embargo, no deben de enfocarse tanto el dinero a esa zona. Debes promover. Entonces, por eso, todas esas condiciones de que quito dinero, ahorro, pero lo voy a mantener al capital político, han generado que la economía también se estanque. Eso es un poco peligroso. Yo creo que por ahí hay que echarle ojo, y el proyecto yo creo que habría que quitar el ojo del petróleo. El petróleo no creo que sea la solución para levantar a México. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Seguimos en orden, nos vamos con Luciano. Adelante. Bueno, hay muchos temas en la mesa al mismo tiempo, todos que tienen que ver con factores macroeconómicos. Hay que separarlo, porque estamos hablando en cuanto a la cuestión del PIB de factores macroeconómicos, es decir, cómo se involucran todas las áreas económicas, todos los sectores económicos para el crecimiento del país. A ver, me gustaría empezar por la cuestión de Texcoco, que fue, digamos, el primer golpe en la cuarta transformación. Por ejemplo, Carlos está mencionando que el tema del traslado, que si nos vamos a tardar más de llegar de un lado a otro. Lo que pasa es que se tiene una visión muy cerrada acerca de lo que es la cuestión aeroportuaria. El aeropuerto de Texcoco, que por cierto que hablas de números, en la fase del 40% de avance ya se habían gastado 3 veces el presupuesto original. Y si se hubiera terminado ese aeropuerto iba a costar 770% más de lo que se había presupuestado, más lo que fuera a costar el mantenimiento. Y ese aeropuerto estaba destinado a ser un hub muy grande que iba a concentrar nuevamente, como actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todos los vuelos. Sin embargo, el proyecto de Santa Lucía obedece a un proyecto que no es nuevo. Tiene desde los finales de los años 70, 1978, que es el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, que lo que busca es que, entendiendo que la Ciudad de México, que el Valle de México es una ciudad policéntrica, tuviera diferentes polos de interacción aeroportuaria, de la misma forma como se había hecho con el sistema de transporte terrestre, por ejemplo los autobuses que se habían hecho en los 4 terminales. En ese sistema está Toluca, que hoy está subutilizado, gracias a que después de que desaparecieron Mexicana de Aviación, toda la plataforma aeroportuaria de Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo utilizaron los vuelos de bajo costo, tiendas Interjet, Aerobús, Volaris, etc.
incluye al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, que también está abandonado y que solo algunos vuelos locales lo llegaron a utilizar. Es sumar a la Ciudad de México el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que estaba en ese proyecto, es integrar dentro de ese sistema a Querétaro, es integrar a Puebla como una zona principalmente de carga, inclusive poner a Pachuca como una zona de repostaje y hacer que habilitar puertos aéreos como el de Atizapán para vuelos de bajo volumen. Entonces, eso es algo que pues, a los neoliberales se les olvidó, pero bueno, existe ese proyecto. Existe ese proyecto. Además, Texcoco, la razón original de hacer el aeropuerto en Texcoco era crear toda una ciudad, todo un desarrollo urbano alrededor del aeropuerto, lo cual iba a ser muy problemático para la zona oriente porque iba a causar problemas de estrés hídrico. Esto entiéndase, falta de agua potable e inundaciones en al menos 13 municipalidades alrededor del aeropuerto. El tema de la inflación está controlada. Y justamente se decía mucho tiempo atrás, yo me acuerdo en los tiempos de Calderón y de toda esta de Peña, cuando estaba Carstens en el Banco de México, que era un peligro subir el salario mínimo porque iba a generar inflación. Se subió el salario mínimo y la inflación está controlada a 3.10%. Es la inflación más baja que se registre por lo menos del 2000 para acá. Ahora, la cuestión de que somos un país agrario no creo. La verdad es que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio lo que hemos tenido ha sido todo lo contrario. Una caída de la producción agrícola, hoy importando prácticamente el 60% del potencial agrícola. Sin embargo, y esto hay que considerarlo porque ahorita que ha causado tanto ruido del presupuesto en materia agraria, hoy la balanza agroalimentaria ha crecido. Tenemos una balanza de arriba de 7.000 millones de pesos que no se tenía antes. Entonces, eso habla de que si hay programación directa sería bastante bueno, aunque me parece que no bastaría con programación social, sino se tiene que hablar ya, por ejemplo, yo propondría que se hicieran trabajos más en materia de economía social para rescatar al campo. El Plan Nacional de Infraestructura no es algo nuevo, tampoco creo que es un bomberazo. Si estudiamos históricamente cómo ha sido Andrés Manuel, pues él ha apostado mucho en infraestructura. En la Ciudad de México le apostó mucho en infraestructura. Andrés Manuel es keynesiano. Y algo que está haciendo ahorita que dice que no comprende su política económica, pues su política económica es expansionista, es meter al Estado un poquito más en el gasto social y en el gasto de infraestructura, que ahorita por las razones de que el país no está en las mejores condiciones económicas, pues obviamente se va a apoyar del sector privado, que va a ser el que más debe invertir en este Plan Nacional de Infraestructura, y vamos a ver, yo creo que el próximo año ya un despunte. No estamos como tal en recesión, hay un estancamiento que es estacional también, hay que entenderlo. Estamos en una olla de presión a nivel global. Ya ha habido varios países que han dicho, muchos se imaginarían que hubieran entrado en recesión. Estamos hablando de Alemania, de Italia, de Inglaterra, Hong Kong, que está en una crisis hasta social, y hay mucho estrés en Latinoamérica. Entonces, dentro de todo eso, oye, que tengamos 0.1%, cuando otros están teniendo decrecimientos, allá en total, hablando de decrecimientos del -1, del -2, del -3%, entonces estamos hablando que México está todavía en una zona de estabilidad muy ligera, muy preocupante, pero es estabilidad que próximamente yo espero se pueda empezar a reflejar a través del Plan de Infraestructura, que el sector secundario empiece a crecer, porque ese es realmente el que se paró en este año. El sector primario sigue creciendo, entiéndase el sector agropecuario, entiéndase el sector energético, están creciendo, y eso es lo que ha estado manteniendo estable las finanzas y la economía del país. Muy bien, tenemos derecho a 2 intervenciones de réplica. ¿Alguien quiere participar en un momento? Adelante. Escuchamos. Respecto a la parte de que somos un país agrícola, no me refería a que estuviéramos explotando precisamente el sector agrario. Precisamente ese es el problema. No estamos explotando los sectores en donde México es bueno. Tenemos costa en ambos lados, tenemos tierras que son
muy importantes porque tenemos climas de distintos estilos que nos permiten la producción de muchos productos. Desafortunadamente, creo que ningún gobierno, de tiempo atrás, no le hemos apostado a estos sectores. Todos nos queremos ver de infraestructura y desarrollando y como si fuéramos Inglaterra, ¿no? Pero la cuestión no va por ahí. Creo que yo tenía fe en Andrés Manuel cuando llega al gobierno, en el sentido de que iba a apoyar mucho estos sectores primarios, que iba a incentivar la inversión para que empezáramos a generar nosotros. Efectivamente, usted lo menciona bien, importamos más de lo que exportamos. Realmente, tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, realmente son tratados de explotación hacia nosotros, ¿no? Porque al final del día extraen lo que pueden de nosotros y nos venden más caro. Eso es algo que creo que como gobierno en turno tendrán que ir analizando y tendrán que ir viendo. Bueno, vamos a lo mismo. Aquí no es polarizar desde mi punto de vista entre lo que hace Andrés Manuel, criticar, ni mucho menos, sino es ver de qué manera podemos estar bien como país. Porque si al gobierno actual le va bien a todos. Y eso es lo que hay que cuidar. Porque efectivamente sube el salario mínimo, pero desgraciadamente también para evitar que se incremente la inflación, pues incrementan de manera indirecta algunos partes de la canasta básica, que eso es lo que estabiliza, porque al final del día efectivamente tenemos una inflación del 3% más o menos, que eso nos da puntos positivos. Desgraciadamente no crecemos. Ese es lo que se sabe. Pero al final del día, espero yo que sea por este año de transformación, es un año difícil a nivel mundial y que después podamos ir creciendo. Pero efectivamente hace falta mucho que hacer y vamos, vuelvo a lo mismo, no es satanizar, no es decir, la izquierda es mala, la derecha es mala, ¿no? Pero sí hay varios indicios que nos deberían de preocupar para los sectores inversionistas, como leyes, persecuciones inquisitoriales, ¿no? Como leyes de extensión de dominio, que afortunadamente no pasó, me parece, ¿no? De manera como se ve planteado. Me gustaría agregar algo que se me ha pasado y que es muy importante. Hablas de potencial agrícola que está subutilizado, que no es porque no queramos, o sea, el propio Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 94 no nos lo permitía. O sea, si te das cuenta y por qué le apostamos un poquito más a la cuestión industrial, porque ni siquiera tanto infraestructura, fue más industrial, al área de manufacturas, fue porque en ese momento en Estados Unidos era más fácil comprar mano de obra barata aquí en México, y a cambio nosotros importábamos todos los alimentos. Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos y especialmente nos lo exportan nosotros. Otro detalle que nos ha detenido justamente ha sido la ratificación del TEMEC, porque no se ha ratificado, está parado en Estados Unidos, se le ha dado un uso electoral a ello. Y mientras no tengamos ratificado o no ratificado, digas ya se cancela o se ratifica o se cancela, pero mientras haya esa incertidumbre si va o no va, pues obviamente no va a haber inversiones. ¿Por qué? Porque son las reglas del juego a las cuales las propias empresas internacionales pues no se pueden aventar algo que todavía no tiene sentido. Entonces, eso nos está dificultando bastante, y considerar por muchos años lo que ha sido también parte del sector que ha permitido que crezca la economía, pues justamente ha sido ese sector industrial, con las políticas nacionalistas, ultranacionalistas de Trump, ultraproteccionistas. Lo que está haciendo es declarar la guerra a ese sector, y entonces también se va a empezar a fugar esa mano, ese capital que buscaba aquí la mano de obra barata para poder tratar de equilibrar una pérdida de empleos que tienen en Estados Unidos. Por eso es muy importante, por ejemplo, el proyecto como el Tren Maya, lo de Dos Bocas, claro que es importante, y te voy a decir por qué. Tú dices ahorita el petróleo no creo que sea lo más importante. Bueno, entonces ¿por qué carambas tienen a Venezuela en un bloqueo económico? Porque se está peleando Rusia y China el Ártico, que tiene una gran reserva de petróleo. Porque Trump quiere comprar Groenlandia, que debajo de ahí hay una gran reserva de petróleo. El petróleo va a seguir siendo la máquina que mueve el complejo industrial. Y aunque digamos que vamos a eliminar combustibles fósiles como la gasolina, los derivados del petróleo van a seguir siendo, y ahorita aquí mismo muchos tenemos derivados del petróleo con lo que nos estamos vistiendo. Entonces, claro que va a ser ese una gran ancla económica, y por supuesto que se tiene que explotar el petróleo, y se tiene ya no solamente estarlo vendiendo, sino hay que darle un uso nacional, hay que recuperar la petroquímica nacional. Muchas gracias.
Una participación más antes de continuar con el orden. ¿Quién no? Bernardo, seguimos contigo. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que Andrés Manuel jugó con la confianza de millones de mexicanas y de mexicanos. Especialmente el sector que votó por él, pues era un sector que precisamente tenía ese hartazgo por sexenios pasados, llámese PAN, llámese PRI, y que creyó de una u otra forma, no lo generalizo porque generalizando sería una falacia, pero que la economía iba a crecer. Cosa que después de un año de que Andrés Manuel toma protesta, pues precisamente nos damos cuenta que no crecemos económicamente y que nos encontramos en recesión técnica. Andrés Manuel jugó con la confianza con millones de mexicanos y de mexicanas porque precisamente en su propuesta él estableció que supuestamente íbamos a crecer un 4%, cosa que principalmente atacó a gobiernos pasados porque habíamos crecido principalmente con Enrique Peña Nieto un 2%. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la actualidad. Como mencionaba, aumentó el salario mínimo, pero esto implica también el aumento en la canasta básica. No es lo mismo el aumentar el salario mínimo aquí en la Ciudad de México, que está en 102.68 pesos, que por ejemplo en el norte, que se tiene que aumentar principalmente un poco más porque los precios están mucho más caros. Ahora bien, no le echo de todo la culpa a Andrés Manuel porque principalmente, pues esto no es un factor que solamente le corresponde al Poder Ejecutivo Federal, sino que principalmente va enfocado a un sector internacional. Sin embargo, lo que sí le reprocho es que precisamente jugó con la confianza de millones de mexicanos y de mexicanas. Ahora bien, se me hace bastante absurdo, sinceramente, el tema en relación al aguinaldo. ¿Qué pasa con la austeridad? Con la austeridad que él se dice tener en su sexenio o en su gobierno, mejor dicho. Creo que principalmente los diputados de Morena no debieron haberse puesto de acuerdo con esto del aguinaldo, ¿no? Que principalmente el periódico El Universal publicó una nota con título de "Tendrán Navidad de 328,000 pesos los diputados". O sea, ¿qué pasa con la austeridad? Una persona que gana 102.68 pesos al día, ¿se va a comparar con lo que gana un diputado? Pues obviamente no. Y esto trae otras consecuencias, principalmente consecuencias como el robo, como asaltos, como secuestros. ¿Por qué? Porque no existen esas oportunidades para todas y todos para poder progresar en nuestro país desgraciadamente. Ahora bien, también lo que le reprocho a Andrés Manuel en tema económico es los apoyos para ciertos grupos sociales que desde mi punto de vista no son tan prioritarios como otros. Llámese para ese apoyo económico para esos grupos que ni siquiera estudian ni trabajan. Es decir, se les está capacitando, pero sí quiero hacer el énfasis de que, por ejemplo, en la UNAM se le redujo el presupuesto a los estudiantes, tanto así que esto permeó principalmente en el apoyo a las becas. Un ejemplo, y he escuchado muchas personas inconformes, es en relación a las becas de manutención. O sea, las becas de manutención eran un apoyo para las y los estudiantes que principalmente los ayudaban para fortalecer sus estudios. Sin embargo, esta beca duraba 12 meses. ¿Qué pasa con la austeridad de Andrés Manuel? Que le está quitando ese apoyo a este sector que principalmente lo debe de necesitar, porque principalmente esto es algo que les va a ayudar a las personas para salir adelante, porque no todos tenemos los mismos ingresos que otras personas que tal vez sí lo tengan. Se redujo de 12 meses a 4 meses, lo que sinceramente se me hace una burla para las y los estudiantes de la UNAM, en este caso en específico. Principalmente lo digo porque él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Entonces, no, se me hace una disonancia cognitiva lo que él tiene en relación a este tema. Y pues bueno, también se me hace una grosería, regresando al tema anterior acerca del aguinaldo, que este dinero se les tiene que depositar antes del 15 de diciembre. Y para ser específicos, se les va a depositar 45,486 pesos de asistencia legislativa, 28,772 con atención ciudadana y 38,363 por concepto de atención ciudadana, apoyo de fin de año. Háganme ustedes el favor, ¿cuándo se va a comparar esta cantidad que van a recibir los legisladores a la cantidad que una persona puede obtener a través del salario mínimo? Muy bien, Bernardo, muchas gracias. ¿Alguna réplica?
tenemos derecho a 2 réplicas en esta, a partir de esta Creo Adelante. que hay varios puntos esenciales. Dentro del plan de infraestructura que quiere manejar Andrés Manuel, desde que se vino con la iniciativa privada, creo que es bueno. Creo que primero debería hacer las bases con la iniciativa privada, ¿no? Segundo, el campo sí necesita ese apoyo. Definitivamente, creo que dependemos número uno de él. Porque mano de obra barata, yo creo que mejor mano de obra es mejor en China, sinceramente, y no por ser malinchista. Por eso se convirtió en una potencia mundial. Creo que también nos afecta la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por supuesto. Creo que le tocó, por eso, en eso sí concuerdo, que a Andrés Manuel le tocó un año difícil con esa guerra comercial, con las modificaciones del Telecán. Pero, por otra parte, si lo vemos desde una perspectiva de mejoramiento en materia de economía, el Tratado de Libre Comercio, que no se ha ratificado aún, que contiene normas y cláusulas para, por ejemplo, mejorar los juicios laborales, que es la próxima reforma, fue la presión de Estados Unidos y de Canadá en mejorar los salarios de los mexicanos. No se ha querido hacer tampoco. Pero ¿a qué voy con todo esto? Restas presupuesto a cuestiones sociales, guarderías, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos, a dependencias gubernamentales necesarias, de la Administración Pública Federal, a los poderes legislativo y judicial, y tienes esa gran cantidad de dinero que les quitaste. ¿A dónde lo vas a destinar? A otorgar a la gente ese dinero. Voy de acuerdo en que en algunos apoyos son esenciales. Sin embargo, ese dinero debía ser para generar oportunidades, lo cual no, la consecuencia es que no vas a generar una economía, vas a tener un lastre de personas que van a estar pidiendo dinero, porque cuando llegue el punto en que no haya de dónde sacar, va a ser peligroso. Si tú ese dinero lo redireccionas a proyectos de inversión, ya sea el campo, incluso te la compro el petróleo, como ayuda, como parte de este crecimiento, energías renovables, a proyectos, conectar el Golfo con el Océano Pacífico, que son interesantes y habría que ver de qué forma lo hacen. Pero si regalas el dinero y en vez de invertirlo en esas áreas, donde van a crear oportunidades laborales, donde va la gente a ganar más que solo su pensión, yo creo que con eso mejorarías muchísimo la economía y captarías la seguridad del inversionista. Pero como lo está haciendo, no creo que sea la solución, y me preocupa mucho que el plan o el destino de ese plan económico que tiene, que solo lo sabe, precisamente, y te digo solo lo sabe, porque vamos 2 secretarios de Hacienda, ¿no? Entonces, y los dos se ven preocupados porque tienen que cumplir con las expectativas de un presidente que quiere mandar en todo y no delega. Quiere estar en todos, es el arroz de todos los moles, pero no hace nada a la vez, ¿no? Y tenemos ese pequeño problema. Los expertos en economía, déjaselo. No me voy a meter a hablar de cifras, yo no soy economista, pero sí veo que están encontrados 2 secretarios de economía, uno muy gran amigo de él, y él queriendo manejar todo. Yo creo que hay que ser prudentes en esa, y Andrés Manuel tiene que ser un poco prudente en esas circunstancias, sí manejar su plan económico, sí el apoyo y apoyarlo en las iniciativas económicas que tiene, en el petróleo. Te digo, estoy muy de acuerdo con el Tren Maya, porque después de una pequeña reflexión, pues ya estás ahí. Ya lo que se necesita nada más es renovarlas, y no necesitas más. Incluso los trenes están ahí, siguen saliendo desde Mérida. Yo creo que esa es la parte interesante. Pero tiene que ser más congruente, delegar. Para eso tiene sus secretarios de economía, para eso consultarlo con el Banco de México, el INEGI y todas esas dependencias autónomas a las cuales les quitó dinero y que no se sabe exactamente a ciencia cierta qué puede o no pasar si no funcionan bien. Entonces, por ahí yo creo que va más la temática central, que son las propias decisiones de Andrés Manuel, es dejar trabajar y delegar. Muchas gracias por la participación. Me termino este bloque con Daniel. Adelante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hola, de nuevo. Digo, no había participado para que cada quien expresara sus opiniones.
Vamos por partes, Julio. Creo que la economía es parte trascendental del país, ¿no? Al igual que otros ámbitos, pero creo que la economía es cómo va marchando pues, nuestra economía, los resultados que se van obteniendo y que son muy palpables, ¿no? Creo que el trabajo de Andrés Manuel ha sido bueno en general, ahorita voy por puntos. Creo que al final son muchos factores externos los que han afectado pues que no haya hasta cierto punto un crecimiento muy alejado del que él mencionó del 4%, pero yo creo que realmente las situaciones no están para que crezca en ese 4% ni en este ni en el que viene, quizá hasta el último año que esté dependiendo de muchos factores. Pero creo que al no haber crecimiento, creo que cuando él era candidato, y yo creo que hay que hacer mucho énfasis en eso, él siempre mencionaba y su principal atención era la pobreza extrema. No es los pobres, como tenemos nosotros una concepción de pobreza a veces muy variada, ¿no? A lo mejor necesitamos entender muy bien la pobreza extrema y hacia dónde se van dirigiendo esos apoyos, ¿no? que mencionaba. Creo que no percibimos muy bien hacia quiénes van, y hay que darnos una vuelta en las zonas muy marginadas, que al final yo menciono mucho, no hay un crecimiento económico, pero sí hay una reducción de la desigualdad, o se obtiene esa reducción de desigualdad. Creo que va orientado en ese punto. Hablaron de muchos temas, voy a ir poco a poco desglosándolos. El tema del aeropuerto creo que fue una buena decisión. En su momento, la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano revisor del ejercicio del presupuesto, decía que era un exceso. Hay muchas observaciones al respecto de los excesos, tanto de material, tanto de estructura, tanto de futuro funcionamiento, porque al final era no sé cómo me gustaría llamarlo, pero era una saqueadera enorme. Entonces realmente no le veíamos un fin a esa construcción, y creo que fue lo principal que ciertamente afectó a los inversionistas. Yo creo que hay que también ver quiénes son los inversionistas y quiénes son los que realmente siguen quedando hoy en día, no son los mismos, ¿no? Tal mencionaba como un ejemplo, Carlos Slim ha persistido a pesar de esta nueva política económica de Andrés Manuel, y otro, por ejemplo, Claudio X González, que se ha mantenido persistente, y son dos tipos de inversionistas diferentes. Los dos han sido beneficiados por el sistema, pero hay unos que sí les interesa por el bien del país, y hay otros que nada más veían el negocio y el business. Creo que ahí eran muchos factores económicos por los cuales Andrés Manuel empezó una limpia respecto a todo el ejercicio del presupuesto, y que al final iba a impactar en la bolsa, porque al final sí eran inversionistas, sí eran gente con bastantes recursos, pero yo confío en que en este segundo año pudiera ejercer mayor confianza con los que sí están quedando. Respecto al petróleo, creo que el petróleo es fundamental para el crecimiento del país. Creo que al final, si no se hubiera hecho la reforma energética, era algo evidente que al final lo que no se tenía era la infraestructura para entrar en aguas profundas, pero creo que la forma en la que hizo esta reforma energética era prácticamente entregar la exposición y la extracción del mismo sin tener más que un muy nulo beneficio, ¿no? Y creo que eso es lo que está apostando Andrés Manuel, tratar de rescatar Pemex y al ajuste del presupuesto general. Bien, y también por último, ahorita vamos a seguir discutiendo la austeridad, Vamos a discutir. bueno, debatir la austeridad republicana. Creo que ha sido malentendida, ¿no? La austeridad republicana, parece que quisiéramos ver a los gobernantes en chanclas o en guaraches para decir que sí están en austeridad. Creo que la austeridad ha sido muy evidente. También el ataque a la corrupción, creo que ese lema de Andrés Manuel fue un mantra político durante toda su campaña, y creo que lo ha ejercido de buena forma. Los resultados no se van a ver de la noche a la mañana, porque realmente era una red muy cobijada, pero definitivamente el ataque a la corrupción en cuanto a la distribución del presupuesto se puede ver desde los presupuestos de ingresos y de egresos. Y
los diputados, bueno, yo creo que ya eso ya es otro tema, creo que realmente hay que ver bien, hay que conocer bien cuáles son para qué es ese presupuesto, ¿no? Por ley se les otorga, no significa que todo ese dinero sea para ellos, evidentemente no es así, no hay que hacer nunca me ha preocupado ese dinero que se lo otorga porque son para muchas funciones que ellos al final tienen que comprobar. Entonces realmente creo que no comparto eso con Bernardo. Pues hasta aquí mi participación, ahorita seguiremos aquí discutiendo puntos. Muy bien, Dani, muchas gracias. Pues cierro con este resumen de este primer bloque de las preguntas. Quiero darle lectura a dos comentarios que tenemos en la red. Uno es de Alejandra Martínez, que dice: la gente que se dedica al campo no les gusta regularizarse ni tampoco cumplir con los requisitos que se les pide las autoridades sanitarias. Y Joana Aguilar: bueno, simplemente el día de hoy, ¿de dónde salieron los recursos para el evento del Zócalo? ¿Esa es austeridad que dice el señor? El Agnofest. El Agnofest. Bueno, sigan escribiendo sus comentarios, por favor, y vamos dando pausa a que puedan preguntarle directamente a cualquiera de los participantes. ¿Podremos hacer una aclaración respecto al comentario que hacía Alejandro Martínez? Adelante. Ok, muy brevemente el tema de que se les apoya más en el campo. Vamos, es distinto el que el gobierno empadrone o busque hacer o que soliciten permisos para que se mantenga el control, pero realmente hoy por hoy vemos en el campo que no hay apoyo. Yo veo a los mismos productores de antes a la fecha. Eso es a lo que me refiero con el apoyo al campo, que se le apoye verdaderamente a quien tiene tierra y no la puede producir, no a las mismas cadenas internacionales que están estacionadas en el país y están explotando nuestras tierras y no se les apoya. Se me queda claro, ese es campo mexicano, ¿no? Pero pues al final del día la inversión y el apoyo viene del extranjero. Me gustaría apuntar eso también, porque es un tema que conozco un poquito más que algunos otros incluso, porque vengo de familia campesina. O sea, mis abuelos fueron campesinos, mis tíos fueron campesinos, o sea, conozco la situación del campo. Y Alejandra, te puedo decir, no es cierto, no es el sector al que más apoyo se les da. Los apoyos que se les dan son muy reducidos. Preguntas, por ejemplo, ¿de dónde sale esa información? Pues mira, nada más ve las cifras de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y te vas a dar cuenta que en comparación, por ejemplo, Estados Unidos invierte en el campo 20 veces más que México. Ya con eso te puedes dar una idea de qué tan rezagado está el campo. No tienen verdaderamente apoyos, no hay tecnología. Tú si ves, por ejemplo, cómo en Estados Unidos o en Canadá funciona el sector agrícola, te vas a dar cuenta que ellos tienen una tecnología bastante avanzada, y aquí yo he conocido muchas regiones donde todavía utilizan la mula y el arado para poder cultivar. Eso es algo bastante lastimoso. Y aclarar, del 70 de la tierra cultivable que hay en México, el 72% está inutilizada. El resto está acaparada principalmente por productores de autoconsumo, que son como el 8%, y el resto por grandes empresas. Entonces, mentira que estén realmente apoyados. El sector campesino, el sector agricultor ha sido el más golpeado en México desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Te parece un buen punto ahí, o sea, ya para finalizar, yo creo que acentuar el comentario. ¿Sabes dónde se quedan los recursos en intermediarios? Claro. Ahí no llegan al campesino, y lo peor de todo es que venimos con esa política, pero es de muchísimos. Y no solo que se quede ahí el recurso, como por ejemplo la antorcha mundial, para no decir el nombre directo, pero no solo eso, sino que también han sido intermediarios en el comercio quienes los han maltratado. Por ejemplo, te siento así rápido, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la central de abastos? Tú ves que llega a la central de abastos los camiones con, por ejemplo, tomate, que aquí te lo van a vender en la central. Si quieres comprar por mayor, te lo venden por caja, y hasta que se vende, entonces le van a pagar al productor.
pero aparte le van a descontar Sí, es que el traslado, la renta de la bodega. Entonces te vas a dar porque cuenta que si aquí una caja de jitomate te la están vendiendo más o menos, ahorita 50 números porque han estado variando, vamos a suponer que a 20 pesos la caja de 10 kilos, lo que realmente se le está pagando al productor pueden ser Son 5 5 pesos pesos. por esa caja. Mínimo, así máximo. Y ya me estoy Sí, viendo muy sí, muy noble. Por rural es menos. Sí, No sé si ese es el problema. Yo creo que si hacemos que los propios productores puedan distribuir su mercancía, ayudaríamos a acabar. Ahí tendría que entrar, perdón, y lo que mencionando hace ratito de si se regalaba el dinero, que creo que ha habido un mal esquema en general desde muchos años y es que todavía no lo han reparado. Tienes que apostarle mucho a las cooperativas, especialmente en el campo, para que entre ejidatarios ellos puedan competirle a las grandes. Ponerse de acuerdo el tejido, eso creo que sí. Estoy de acuerdo. Y eso de los Pero no lo ha tocado, no lo ha tocado. No va a ser sencillo ahorita, pero ya existe el programa. O sea, ve toda la programación Sí, social. sí existe. Y es más, te puedo decir, todo el recurso que se le ha quitado para darle, por ejemplo, a las organizaciones civiles, a las asociaciones civiles, la mayor parte de ese recurso se está tratando de destinar. Está un poquito atropellado el poder ingresar al programa, pero hacia lo que son cooperativas. Ahí hacia allá va. Entonces hay que más bien promoverlas y ayudar a que la gente sepa organizar Muchos cooperativas. ejidos en Aguascalientes me tocó ejidos organizados donde no vivían propiamente en el campo, sino ellos instalaron parques de puentes colgantes con la finalidad de sacar recursos, lo cual genera que en poco tiempo consigan lo que tienen que hacer en temporadas de siembra, etcétera. Bueno, o sea, en un día, 2 días pueden generar su venta, digamos así, de sus toneladas de verduras, lo que les ayuda, porque es una zona muy pobre. Pareciera que no, pero es una zona muy pobre. Entonces, yo creo que si Andrés Manuel quisiera rescatar el campo verdaderamente, ahí tendría que enfocarlo a través de me parece la SEDATU, ¿no? Secretaría, sí, la SEDATU. No, ahí es Zagarpa. Zagarpa. SEDATU acompaña, pero quien lleva principalmente. Con ellos, yo creo que ese es el gran reto. Qué bueno que mencionas eso, el caso de SEDATU. Porque originalmente quien les daba la cobertura era la Secretaría de Reforma Agraria, muchos años. Me tocó ver a mi abuelo visitar la Secretaría de Reforma Agraria, que convirtieron en SEDATU y le dieron una cantidad de funciones que hoy a la fecha ni siquiera les puede cumplir. Entonces, pero bueno, Perdón, nada más. Un ejemplo muy claro precisamente acerca de lo que se está hablando, pues es Nescafé, ¿no? Que les quiere pagar 6 pesos a los campesinos de Veracruz por el kilo de café. Imagínense, a ese nivel estamos. Creo que es un tema latente que debería tocar y procesar el presidente. Se le ha olvidado un poquito ahí. Así es. Bueno. Bien, continuamos con el segundo bloque. Vamos a tomar tiempo para que sean un poco más concretos con su participación, queridos compañeros. Tendremos réplica a partir de la segunda participación y la pregunta es: ¿se ha atacado la corrupción como lo ha prometido el actual presidente? Voy a invertir los roles y comenzamos con Adri. Adelante. ¿Qué querías hasta Yo creo que sí se ha combatido de forma directa. Obviamente falta mucho. Yo creo que también muy poquito, mucho a lo que yo creo que al final la corrupción nunca se va a acabar, pero sí se puede disminuir. Creo que los niveles de corrupción a los que estábamos en el sexenio anterior eran brutales. Basta observar no simplemente un estado de Veracruz, ¿no? Realmente un gobernador saqueaba todo un estado, los múltiples fondos que recibía, y creo que al final el presidente hace su mejor esfuerzo en reducir esto, y pongo 2, 3 ejemplos. Uno de ellos fue respecto a las guarderías, a las estancias infantiles. Creo que realmente era una red de corrupción total en la cual realmente no llegaban esos recursos a los niños, y era totalmente un negocio, ¿no? Otro también que yo puedo detectar era el farmacéutico. Realmente también eran medicinas a muy alto costo. También yo creo que ahí hubo muchos funcionarios del PAN que
quedan beneficiados a través de estas licitaciones. Y creo que con estos dos ejemplos me voy a quedar por el momento para poner en claro cuáles han sido los avances. Realmente también algo que es importante mencionar es que algo que le está fallando a Andrés Manuel, y es algo que yo hablé algo de lo que está fallando, es que no hay reglas de operación en los programas sociales y que al final todavía no está la revisión del auditorio, y eso va a ser hasta julio del próximo año, cuando se empiecen a ver los resultados de su gestión del próximo año. Vamos a poder ver qué tanto desvío de recursos es observado en su momento, pero con este grave error que tiene de no tener una regla de operación, una forma de entregar un esquema, un mecanismo de control, pues yo creo que ahí no le va a ocurrir mucho, y creo que eso tiene que estar alerta, está a tiempo de alertar, ¿no? Y de que sea corregido, porque si no van a salir muchas deficiencias en su ejercicio, a pesar de que a lo mejor, digamos, ¿no?, sí se le está entregando a la gente, pero al final pues no hay una comprobación del mismo, cosa que sí pasaba en anterior, sí había un mecanismo, pero esos sí mecanismos eran mal ejecutados, y que al final, yo pongo un ejemplo, a Alan le voy a dar 100,000 pesos, hago mi mecanismo, pero esos 100,000 pesos se los va a quedar. Entonces realmente ahí el problema no era el mecanismo, sino hacia las personas a las que iba dirigido. Entonces ahí es un problema que tiene que estar alerta López Obrador y su gente para que no suceda este tipo de causas, que yo creo que desde mi punto de vista la medición perfecta del ataque a la corrupción son la Auditoría Superior de la Federación es una buena medición de qué tanto desvío de recursos hay. Con esto sí. Muchísimas gracias. Te quedaron 30 segundos a favor. Ahora comenzamos con Bernardo. Adelante. Pues bueno, concuerdo con Daniel, creo que Andrés Manuel sí ha tratado de combatir a la corrupción de una u otra forma, grosso modo. Se ve diferenciado acerca del sexenio de Enrique Peña Nieto con el que tenemos actualmente. Sin embargo, no concuerdo con él en el sentido de que con el dicho de si el presidente es honesto, todos los funcionarios por debajo de él serán honestos. Porque, sinceramente, no todos los funcionarios y funcionarias piensan como él. Tal vez él quiere cambiar las cosas, tal vez él quiere hacer bien las cosas, sin embargo, el propio sistema no se lo permite. De una u otra manera, sí creo que Andrés Manuel tiene esa convicción de que pues, México puede cambiar para bien, combatiendo la corrupción desde arriba. Sin embargo, pues, como puedo repetir, la corrupción no se va a acabar. La corrupción va a existir, sin embargo, sí se puede disminuir también, como lo comentó mi compañero Daniel. Ahora bien, considero que la corrupción no solamente abarca en temas económicos, sino la corrupción va más allá. Un caso muy sonado últimamente fue la designación de la titular Rosario Piedra Ibarra, acerca de su participación directa para ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que Andrés Manuel de esa manera está haciendo cierta intromisión a los otros poderes de la nación, llámese poder legislativo o llámese poder legislativo, que en realidad son funciones, ¿no? Sin embargo, creo que la corrupción no solamente abarca en temas económicos, reitero, va más allá, y que altos funcionarios también, no solamente de los titulares de la CNDH, por ejemplo, o de otros organismos autónomos, como él los ha denominado que hay mucha malicia, sino también en los altos funcionarios acerca de la seguridad nacional. Es importante tener esto en cuenta porque es el siguiente tema que seguramente se va a tocar acerca de la seguridad pública, que principalmente los titulares de la seguridad nacional se han vendido a los temas del cártel. Es un tema bastante delicado que me gustaría mencionar más a fondo en la siguiente intervención, pero que principalmente nos da a entender que la corrupción no solamente abarca, reitero, en el ámbito económico, sino va más allá. ¿Y qué sucede cuando hay intromisión también en los demás poderes de la nación?
que principalmente no existe un contrapeso, un verdadero contrapeso que limite las facultades y el ejercicio al Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, sí reitero de nueva cuenta, no quito del tema de la mesa que Andrés Manuel tiene buenas intenciones, sino que pues, principalmente el propio sistema es el que lo obliga a no hacer todas las funciones que él tal vez prometió en su momento de candidato, cuando fue el candidato de Morena para presidente. Muy bien, tienes 30 segundos. Adición de este film. Continúo en el orden con Luciano. Adelante. Bueno, el tema de la corrupción, híjole, es algo inherente, ¿no?, al ser humano, eso no lo podemos negar. Se puede combatir, dudo que se pueda abatir, siempre existe esa posibilidad de que alguien quiera corromper, pero hay un gran esfuerzo en materia de eliminar la corrupción. Principalmente creo que lo podemos ver con el hecho del trabajo que ha estado haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, porque creo que los puntos donde la corrupción ha estado pegando más, la financiera, donde hay dinero es fácil corromper a cualquiera. Y una de las cosas que llama mucho la atención, pues quienes han caído, ¿no? Por ejemplo, Juan Collado, ¿no?, que era uno de los protegidos y protectores de muchos funcionarios que se prestaban a. Queda pendiente casos como el de Emilio Lozoya, que creo va a ser difícil por todo el juego de poder que hay detrás de Emilio Lozoya, pero han salido toda la corrupción que ha habido en Pemex, el saqueo impresionante. Recién encontraba apenas ayer una nota, ¿no?, que hablaba de que Felipe Calderón fue el saqueador más grande de Pemex, ¿no? Estamos hablando de más de 42 millones de pesos. Coincido con él de que tampoco se trata de hacer cacería de brujas. Es un esfuerzo que va a ser muy agotador y que puede no puedes concentrar todas tus de estar persiguiendo. Creo que pegarle a algunos claves sí. Sobre todo tiene que trabajarse en la cuestión de cultura de la legalidad, y eso nos puede dar más beneficios tanto a mediano como a largo plazo, que es recuperar valores, recuperar ética desde la educación primaria, secundaria. Es volver a trabajar con el servidor público. Hay que resetear a los servidores públicos. Hay que también enfatizar algo, y mencionas una cuestión sistemática que es muy importante. No todos los funcionarios públicos que están en la actual administración pertenecen a este movimiento de la 4T. Y lo hemos visto quienes hemos estado cerca. Donde todos tenemos que cambiarnos el chip. Es cierto, yo coincido mucho con lo que está diciendo mi compañero, de que pues es un buen deseo que si el presidente no es corrupto, los demás no van a ser corruptos. Eso va a ser difícil que los demás lo entiendan, pero hay intención y ha habido ya golpes bastante buenos y certeros. Habría que, inclusive ahorita que hablabas, por ejemplo, Daniel, de las reglas de operación, hay que poner cierta lupa a las cuestiones de las adquisiciones. Creo que inclusive por el tema de ese tema de adquisiciones ha habido una ola más fuerte de adjudicaciones directas para tratar de tener más controlado, pero no puede seguir así. O sea, se tienen que reformar las reglas. Hay cosas en las cuales, por ejemplo, mencionabas el tema de los medicamentos. A mí me parecía, cuando el tiempo en el que tuve la oportunidad de licitar, que fue todavía en tiempos de Calderón, me llamaba mucho la atención no solamente los precios elevadísimos que a los que se iban los licitantes, sino que a veces los medicamentos iban incluidos en las mismas partidas del paquete para comprar mobiliario, y eso obviamente te retrasa a los sectores de salud de poderse surtir de medicamentos, y a partir de ahí, híjole, o sea, te vas a dar cuenta también de que muchos se aprovechan de esas trabas, de ese sistema tan complicado de las adjudicaciones del gobierno, pues para subir los precios. Entonces, es una tarea que todavía está pendiente, que espero el Poder Legislativo
lo pueda sacar antes de que venga la primera mitad de semana. Muy bien, muchas gracias. 15 segundos adicionales. Tenemos derecho a 2 intervenciones intermedias. Bueno, yo creo que sí. Voy a diferir un poco. Yo creo que Andrés Manuel no tiene un plan contra la corrupción. Ahí va. Sí tiene buenas intenciones, o eso parece ser. El discurso es muy bonito, vamos a luchar contra la corrupción. Se aplaude. Sin embargo, ¿cómo es un mecanismo o cómo es un método? ¿Desde qué perspectiva es corrupción para él y desde cuál es de nosotros? Pareciera que en su discurso él tiene una concepción de corrupción. No, es que los moches, el dinero, pero ¿qué pasa? Y lo tocó Bernardo, ¿qué pasa con la intención del control? La CNDH, por ejemplo, trayéndola como ejemplo, en algunos casos ha funcionado, en la mayoría de los casos ha funcionado, en otros parece que no está. Desapareció sección pasada, no sé la administración pasada de la CNDH, me pareció pues ni siquiera se ve. Bueno, para empezar, ¿no? Ya no sabemos qué hizo. Ahora, el hecho de que llegue Rosario, la nueva titular, me genera mucha duda por ser amiga, por no contar con los elementos necesarios. Él dice, es que 90% honestidad, 10% experiencia. Sí, pero estás en un ámbito de derechos humanos. Entonces, por ahí va el mod de su corrupción, ¿no? Finalmente, el tratar de controlar y el tratar de imponer su perspectiva de corrupción no es un plan adecuado. Creo que por ahí está fallando algo, ¿eh? No solo de los dineros, sino de los personajes que pueden ser titulares de áreas importantes, como que lo puso ahorita este muchachillo que no tiene experiencia técnica, no recuerdo ahorita en qué área lo puso, pero bueno, luego se los... No, que me acuerdo ahorita el nombre. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Continuamos con el siguiente ponente. Carlos. Bueno, ¿me sigo? Okay. Adelante. Sí. Ay, no, bueno. Por desgracia. Sí, por desgracia no. Yo estaba participando. Entonces... Sí, me voy a hacer. Te va a hacer réplica. Me voy a hacer comentario. voy a hacer mi contrarréplica. No, al final me gusta el tren que siguen algunos personajes, por ejemplo la corte con el ministro Saldívar, con la lucha anticorrupción bastante bien. Se ha encontrado más de lo que siempre se supo. Sí, en el Consejo, el propio Poder Judicial, hablando como un cúmulo de cuestiones del Poder Judicial, me sorprende el carácter y la forma en que el ministro Saldívar lo está haciendo. ¿Por qué? Por la motivación, tal vez por el discurso de Andrés Manuel, no tanto por el discurso, no tanto por una acción efectiva, sino por un discurso moral que nos lleva a seguir esto. Ahora, no sé si con las leyes que expidió o que ordenó expedir Andrés Manuel, que ese es un tema muy difícil, que tiene el control de las cámaras, del Congreso de la Unión, que quiere controlar el Poder Judicial, los únicos contrapesos efectivos, que para mí esa es una parte de la corrupción, ¿sabes? El no tener contrapesos efectivos suficientes que te limiten tu actuar, ya sea legislativo, judicial, ejecutivo entre ellos, hace que la corrupción pueda fomentarse. ¿Por qué? Desde su perspectiva, si él controla todo, no va a haber corrupción, porque todos sus seguidores se supone que no son corruptibles, pero no es cierto. No creo que 100% lo sigan. Se están peleando en Morena. Las elecciones internas fueron un asco. La elección de Rosario Ibarra contra expertos en derechos humanos, la elección de los legisladores, en algunos casos de legisladores, de puestos claves en secretarías, en audiencias ante el Senado, y eran amigos suyos, y los volvió a mandar, y los volvió a mandar, y los volvió a mandar. Creo que esa parte es la otra cara de la corrupción. Entiendo su plan, entiendo su idea, pero creo que no debería ser así. Creo que debería respetar los contrapesos con la finalidad de demostrar que él no es corrupto,
que no es nepotismo. ¿Por qué? Porque todos sus amigos, los que han llegado, está bien, y está bien. Si lo hacen bien, qué bueno. Pero eso está eliminando los contrapesos. Y eso es peligroso. El poder absoluto en cualquier persona es muy, muy peligroso. Y eso fomenta corrupción. Ya no va a ser la corrupción con las Crocs, con la Guaraicaña, no me acuerdo, personajazos del PRI, ¿no? Ya no se va a hacer así. Ahora se va a hacer de distinta forma. ¿De cuál? Pues yo controlo todo. Me suena algo como el PRI de hace muchos años. Pareciera. Entonces me preocupa eso. ¿Me gusta el discurso? Sí, tal vez. Pero no veo eficiencia en eso. ¿Puedo decirlo? No sé quién sigue la contraria. Cálmate, no. Gracias. Bueno, Adelante, David. Bien, mira, creo que realmente te estás desviando un poco del tema. El tema de la corrupción, creo que sí hay un plan definido. Lo primero era el desvío de recursos públicos, ¿no? Evidentemente. Yo creo que ese tema principal sí está siendo atacado, creo que eso es lo principal. La reducción de sueldos por sí sola también era un exceso en algunas cosas, en algunos. Entonces creo que también es ser parte de un plan anticorrupción. Lo que tú estás diciendo de los contrapesos. Aquí hay algo importante. La mayoría de la Cámara no es que, y todo lo que sucede en Morena, se le estamos casi atacando a algo, ¿no? Realmente yo creo que cada uno de los individuos que están tanto en la Cámara como en Morena, pues tienen su independencia, y yo creo que Andrés Manuel ha hecho también bien en ya desentenderse de lo que sucede en su partido, que lo utilizó. Creo que realmente ahí sí hay un aislamiento total, o sea, también no veo la parte de la corrupción por ahí. Los contrapesos, al final, yo creo que ese es el sistema del presidente, ¿no? Las propuestas. Siempre, yo desde que tengo uso de razón, creo que han sido amigos los que ha puesto de diferentes, y creo que no va a ser la excepción en este caso. Pero yo creo que al final también lo que está buscando Andrés Manuel son perfiles más, no sé, en el caso de Rosario Pera que lo mencionamos, más sociales, más de lucha social, como al final lo fue, no tan preparados de oficina. Y creo que, bueno, de entrada pudiera sonar raro, malo, pero habría que esperar los resultados. Ahora, yo creo que también los contrapesos no los eligió Andrés Manuel, los ganó Andrés Manuel a través de las urnas. Yo creo que por eso él tiene una cámara mayoritaria y por eso puede facilitarle varias cosas. Nadie esperó, y yo creo que ejerciera de esa forma el poder que hoy tiene, que ahora ya creamos que sean las elecciones intermedias como para reducirle un poco el poder. Yo creo que eso es lo que aspira la oposición, como lo que tú le llamas, pero el poder se lo dio la gente. Y eso es algo que no... La mayoría. Por eso. No, Yo no estoy diciendo, yo te dije que la totalidad. Eso sí lo digo. Yo sí te dije que la mayoría. Entonces, al final está haciendo uso de eso. Si a veces nos parece o no, ya es otra cosa. Sí. Muchas gracias. Bernardo, adelante. Bueno, en relación a lo que decía Carlos, yo creo que, y reitero, sí tiene pues esas esperanzas de que disminuya la corrupción. Sin embargo, pues hay ciertos factores que no lo van a permitir, y que existe ese miedo fundado principalmente por el presidente a no hacer ese cambio tan radical, porque ¿qué es lo que le puede suceder? Lo pueden privar de la vida. Un caso muy claro fue el de Colosio, ¿no? Que tenía otra visión distinta del PRI, y ¿qué sucede? Lo matan cuando era candidato. Entonces yo creo que existe ese temor fundado por Andrés Manuel, que sí, bien quiere acabar o disminuir la corrupción, sin embargo el propio sistema no se lo permite porque le pone esas trabas. Ahora bien, yo creo que también tiene cierta intromisión en el poder judicial, Daniel. Considero que mandar esta terna sí tiene cierta relevancia, en el sentido de que pues, Andrés Manuel tiene cierto favoritismo en relación a la persona que puede sustituir a Medina Mora, quien renunció sin una causa justificada, como lo establece en la Constitución. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo lo veo más como o renuncias
o te voy a aplicar todo el peso de la ley. Entonces, escoge cualquiera de las dos, ¿eh? Y esta causa fundada también debió haber sido aprobada y ratificada por el Senado de la República, cosa que jamás existió. Entonces, yo creo que sí hay cierta intromisión en otras funciones, que en realidad lo llamaba así Montesquieu, y no poderes, pero que sí existe esa intromisión directa y tal vez también indirecta por parte del presidente. ¿Alguien quiere intervenir o continúo? Me permites los 15 segundos. A ver si acabo antes de los 15. A ver, dos puntos. El caso de Rosario Ibarra, que sí, que genera muchos cuestionamientos. En términos generales se cumple, porque no es obligatorio que sean abogados. No, digo que abogados. Lo único donde sí a lo mejor metería ruedo era su militancia en Morena y su participación, más que su militancia, el cargo que ocupaba, que queda todavía en el aire si lo ocupaba o no lo ocupaba. El tema de lo de Medina Mora y otros más, hay que entender también los factores reales de poder. O sea, está padre la visión romántica de cómo debería de ser la democracia, de cómo deben de funcionar los poderes, de cómo funcionan los contrapesos, pero hay que entender también los factores reales de poder, de los cuales si no los controlas, te controlan. Y entonces creo yo que ahí también Andrés Manuel a veces va a tener que tomar decisiones que puedan parecer no tan agradables, pero que a veces se tienen que hacer. O sea, Entonces, estás validando el control No estoy ejecutivo validando. sobre los otros poderes. No estoy validando no, el control ejecutivo de los poderes, no. Ojo, A ver. no estoy validando el poder del ejecutivo sobre otros poderes. Te estoy diciendo que hay factores reales de poder con los que los tres poderes tienen que interactuar y que entre ellos en algún momento uno puede llegar a pesar más que otros en el momento de ejercer el poder. Nada más. Bien, muchas gracias. Continuamos con el último ponente de esta ronda. Alan, todo tuyo. Sin duda alguna, México vive una etapa y una crisis en tema de corrupción. Desgraciadamente permitimos, porque hemos estado en algunos espacios a nivel de gobierno, porque esta no es una cuestión de una sola persona, sino es de todos como sociedad también, desgraciadamente permitimos que se empezara, que el servicio público se viera con un interés económico, que la política se viera con un interés económico. Yo sí creo que el servicio público tiene que recibir una remuneración adecuada, eso sí, pero también debe de tener un enfoque distinto. Ya no es llegar al puesto para ver cómo me beneficio, sino es llegar y trabajar por el puesto. Hay que vivir para la política, no de la política. Desde ahí creo que se tiene que atacar el problema de la corrupción. ¿Por qué? Porque desgraciadamente quien ocupa los puestos son los mismos mexicanos. De amigo, recomendado, compañero, salen de la sociedad el gobierno. ¿Qué está pasando? Tenemos que concientizar a la sociedad. Yo sí creo, y quienes me conocen van a decir que un cambio drástico, yo sí creo que si el titular del Ejecutivo no roba, tendrá al menos la autoridad suficiente para poder ir presionando a sus subalternos para que tengan la misma conducta. No creo en economías morales, pero sí creo que la moralidad podrá ir acercándose a la realidad y podrá ir mejorando en los distintos sectores. Pero no en el poder. ¿Sí? Efectivamente, la corrupción no solamente es de corte financiero, la corrupción es también de perfil de puestos, etc. Yo creo que en la mesa existe gente muy preparada, muy capaz, que podría estar haciendo un mejor desempeño que muchos de los servidores públicos que a día de hoy están trabajando en los actuales gobiernos, ya sea a nivel federal, a nivel local o a nivel municipal. Creo que se tienen mejores perfiles, que esa es una parte que tendrá que ir revisando el presidente. Yo creo que no es 90% moralidad social, sino es un 50-50. 50% un perfil que cumpla con el respeto a las leyes, que conozca al pueblo, eso es importante, porque ya debemos de sacar a los servidores públicos de los nichos donde viven, que
que vean lo que pasa realmente en la calle, porque eso es lo que te permite para poder gobernar y actuar de una mejor forma. Si ese 50% debe estar cubierto, pero también el 50% técnico. Desde ahí creo que podemos ir eliminando, no quizás eso no se va a terminar nunca como lo señalan, que me preocupa porque deberíamos decir sí se puede, pero vamos, gradualmente habrá que irla limitando la corrupción, pero la parte técnica te va a permitir revisar que efectivamente no se te vaya a colar en alguna adjudicación directa, por ejemplo, que no cumple con el perfil. Porque a lo mejor sí me está diciendo aquí, mira, es más barato. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Creo que como un primer inicio es donde le podemos dar una calificación de 9.5 a los nombres, porque ha hecho algo distinto, ha dicho nombres. Anteriormente se decía, es que sí hay corrupción y le estamos acabando, pero al día de hoy hay señalados que son en su mayoría gente que no siguió con el movimiento y que a lo mejor dentro de su movimiento hay quienes no cumplen con esta situación. Nombres no voy a decir porque bueno, creo que no puedo hablar sin un sustento jurídico con dichos, pero al final del día creo que va caminando a por una ley de austeridad republicana, que eso te va aportando para saber la administración de los dineros. Creo que donde hubo grandes errores, la designación del fiscal general tampoco le permite mucha autonomía, ¿no? a la impartición de la justicia. Designaciones como Rosario Pedro, bueno, política, al final del día. Lo mismo, y eso a lo mejor habrá quienes coincidan y quienes en esta mesa, lo mismo ocurría en otras designaciones. Siempre va el preferido del presidente, evidentemente. Designación, por ejemplo, en la designación de Medina Mora, si no me recuerdo, o uno antes, hubo mejores perfiles. Sí, hubo muchísimos mejores. Jorge Adame Godard, por ejemplo, nuestro catedrático de la facultad, y no fue designado porque no. Hay miles. Y así como ese caso, otros más. Creo que eso es normal, eso es política, habrá que ir profesionalizando la política. Creo que hay que empezar a revisar, y a lo mejor habrá quienes me linchan en la mesa, ¿no? En especial los amigos 4T, que hay que empezar a profesionalizar la política en México. Ya no cualquiera debe de llegar a ocupar puestos que son de decisión y que van a tener impacto en la economía de los mexicanos. Porque al final del día, en otros países, quizá en otros países de facto lo hacen, en el nuestro no, hay que empezarlo a incentivar. ¿Quién cumple el perfil para ser político y para ocupar o tener una representación en cualquiera de las cámaras? Pero la Constitución dice que cualquiera. Por eso es lo que habrá que ir revisando y habrá que ir acotando, porque eso también nos va a permitir ir acabando con la corrupción. Nos va a ir permitiendo acabar con la corrupción. Yo creo que en ese rubro no existe mayor problema, va avanzando. Creo que al contrario, creo que sí esa parte sí me agrada mucho del combate a la corrupción, porque también va perdiendo de quién quiere estar verdaderamente como servidor público. Porque ya no tengo 300,000 pesos a lo mejor que ganaba, ahora tengo 100, pero pues yo sigo trabajando. 100,000 pesos tampoco. Pero tampoco, por eso digo. Pero quien se queje de quien diga, ay, no quiero ganar 400,000. Contrario a lo que se había dicho, he de reconocerlo, Pero no está bien. de sueldos inferiores no se lo ganan. O sea, un jefe de unidad sigue ganando lo mismo, un subdirector que gana lo mismo. Yo creo que por eso la propia Corte validó la ley de No, fue la de remuneraciones. Sí, y que le dijo, oye, ¿sabes qué? Nos dan el tabulador real, y donde vengan factores reales para determinar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hace un diputado, un senador, un titular de alguna secretaría, un mismo juez o magistrado que es representante del propio Poder Judicial, o el titular de la CNDH. Yo sí creo que debe haber sueldos mayores. Por ejemplo, como ejemplo, la CNDH, yo creo que 100,000 pesos es poco. Bueno, Tienes una presión. Habrá que ir revisando y exactamente, conforme a lo que claro. realmente haces. Porque Sí. también había plazas y puestos que dices, oye, la secretaria particular. No, bueno, eso ya. Sí, esas cosas ya más el Secretario de Estado. Sí. Habrá que ir revisando y eso es a lo que voy. Y equilibrar quién hace el trabajo, ¿sabes? Y esa es parte de la Y corrupción. eso es parte porque efectivamente, si tú le dabas a la secretaria particular por no hacer Nada. todo respecto a la secretaria particular, por llevar la agenda para El cafecito, la reunión. le pagabas tanto, se lo quitas, entonces lo empiezan a buscar. O a veces le dabas tanto y como no hacía tanto, pues entonces pensabas cómo idear y tener más, ¿no? El Eso es lo que hay que ir acotando. problema es que también hay que acotar el hecho de que sueldos altos
Sí, funcionario, titular de una secretaría, perfecto, pero ¿los de abajo qué? Si te fijas, los de abajo ganan, ni siquiera les alcanza para los pasajes. O sea, no, Sí, exacto. o sea es ridículo. O sea, Eso es lo entonces, que tiene que hacer. tendrías que hacer un cambio para que esta gente de abajo, que es la que hace realmente las cosas, digamos, materialmente, no se corrompa, porque desde ahí empieza. Oye, dame 50 pesos para las copias y te las saco ya porque los señores ganan 6,000 pesos. ¿Tú crees que alguien va a vivir con 6,000 pesos? Me queda claro, y eso es precisamente lo que hay que empezar a revisar. Ese dinero que se recortó arriba, pues, Va para abajo. ¿no? Sí. Y entonces ir apuntalando sueldos más decorosos, más competitivos, que te van a evitar caer en la corrupción. Exactamente. Oye, ¿sabes qué? Ya me pagan bien, no tengo la necesidad. Entonces, esa es la parte que tenemos que graduar ahí. Yo creo que se están equivocando también. El discurso lo están orientando hacia altos mandos, altos funcionarios, pero no para digamos, no lo quiero decir, pero creo que es un buen contexto para la banda, ¿no? Que es la que está ahí, la que está haciendo ese trabajo. Claro, yo en eso estoy de acuerdo, creo que habrá que ir equilibrando muchas cosas, pero bueno, vamos, esto va empezando, como diría. Habrá que necesito más tiempo para poder ir analizando y para poder ir revisando esa parte. Me gustaría ver en 1 año y medio, 2 años, cómo vamos avanzando y si verdaderamente estamos combatiendo la corrupción, porque ahora a lo mejor el modo de operar de la corrupción es ya no reparto el dinero con los amigos, pero lo reparto hacia la estrategia, lo reparto hacia otras latitudes, ¿no? Ok, perfecto. Este bloque lo cerramos hasta este momento y vamos a ser todavía un poco más breves con el tercer tema. El tercer tema iniciamos ahora sí en el orden. Alan, volvamos a iniciar contigo. En tema de seguridad, ¿qué importancia le ha dado la gestión de Andrés Manuel? Tenemos 2 minutos. Adelante. En el tema de seguridad, creo yo que, no obstante que yo creo que le ha dado una importancia trascendental, dada la creación de la Guardia Nacional, dada la creación de algunos mecanismos de control, creo que no hemos sabido encauzar la política en materia de seguridad policial, porque la seguridad es amplia, pero la seguridad policial a la que todo el mundo se refiere, tantos muertos, uno de los años más violentos, o meses más violentos en muchos años, desgraciadamente no la hemos podido encauzar, no hemos sabido encontrar el modelo del cual le puede funcionar a México, porque hace muchos años se platicaba en distintos foros en tema de seguridad nacional, evitemos la colombianización, pero nunca supimos descifrar eso, no supimos cómo evitar caer en una similitud con Colombia, donde a diario se te balacea. Bueno, aquí tenemos más problemas, ¿no? Porque en Colombia eran más reducidos los cárteles, aquí son muchos. Fue una ola donde no se ha podido ya controlar. Creo que Durazo no es malo, simplemente que no han logrado descifrar el cómo poder ir conteniendo por un lado con el discurso de no balazos y abrazos. No sé cuánto tiempo pueda resistir el gobierno, y esa es una de mis incógnitas. ¿Cuánto tiempo va a resistir el gobierno con esta política de no balazos, de abrazos, no balazos, te regaño con tu mamá? Eso me hace como que no le hemos dado la importancia suficiente. No obstante que en los hechos hay Guardia Nacional, ya se permite, ¿no?, la participación de las Fuerzas Armadas en las calles, pero a la fecha sin dientes, porque la instrucción es contenemos, resistimos y corremos lo que tenemos que hacer. Yo creo que no va por ahí la política que deberíamos de tomar. Yo creo que ya llega el momento donde hay que empezar a hacerle un poco más de frente al crimen organizado, quizá no con matanzas como con Calderón, no con omisiones como cuando el gobierno de Peña, sino quizá con más estrategia, con más análisis y golpes puntuales. Y que cuando los agarras y se te ven encima, pues hay que ver qué hacemos, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Bueno, bien. Damos la segunda participación y continuamos con la réplica. Carlos, 2 minutos, adelante. Creo que se vio muy blandito mi compañero en cuestión de la cuestión de seguridad en su participación. No lo quiso decir completo, yo lo entiendo. Fallida, totalmente. No hay política de seguridad pública, la Guardia Nacional no sirve y tenemos eventos
desde lo primero de su lucha contra el huachicol, que hasta ahorita no hemos visto un resultado directo. Yo no veo alguna cabecilla de algún cartel de robo de gasolina, tal vez el líder sindical de Pemex, creo que ese sería, pero no está por huachicol, ¿no? Tenemos muchas cosas ahí muy malas. No hay una política pública clara, concreta, que reciba a México. Se ha pensado en lucha de frente con el narco, no ha funcionado, deja muchos muertos. En hacer que no pasa nada, deja muchos muertos. En decir no les vamos a hacer nada, como ahorita, no pasa nada, deja muchos muertos. Y tenemos 4 o 5 casos, y que no los voy a recordar ahorita porque me voy a molestar bastante. Creo que no hay una política clara. La Guardia Nacional no tiene sentido, porque finalmente tampoco es una dependencia. Los sueldos dependen de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa, de lo de la policía. Desde ahí no son propios, no son autónomos. Al final, lo que está haciendo Andrés Manuel con su política pública y con Durazo, que solo es un títere, porque no creo que tengan un plan estratégico. Si no, lo de Culiacán no hubiera pasado. Si no, lo de la familia de Barón. Si no, lo de la gasolina. ¿De cuántos muertos hubieron? Creo que por ahí es el punto. Tengo 2 intervenciones, 10 minutos. ¿Alguien quiere pensar alguna? ¿No? ¿Nadie? Ok, seguimos con el orden. 3, Uciel, adelante. Bien, hay que atacar el tema, bueno, cuando debatimos el tema de la seguridad hay que atacarlo pues, desde sus raíces. En primer lugar, me gustaría decir que hay que separar el discurso del hecho. El tema del abrazos, no abrazos, el tema de los vamos a acusar con sus mamás es una mera cuestión discursiva, algo que apela un poco a la cultura, a la familia, pero no tiene una injerencia directa en la estrategia de seguridad. Es el querer pensar que Obrador lo que quiere es que nos abracemos con el criminal y que realmente vaya a acusar a los delincuentes con sus mamás, pues es una caricaturización que ha hecho la derecha, pero realmente no es esa la estrategia de seguridad. La hay. El hecho de que exista Guardia Nacional quiere decir que sí hay una estrategia de seguridad. Que ésta no esté buscando, y como tú lo estabas diciendo, que no has visto cabezas de huachicol, que no esté buscando hacer el espectáculo calderonista de estar exhibiendo a las cabezas que cayeron, y que fue la razón por la cual las células criminales se expandieron, porque ¿qué pasó? Tirabas una cabeza y de repente tenías ya de un mismo grupo criminal, tenías 3, 4, 5 células criminales. Empezó Calderón, si no mal recuerdo, creo que eran 7 células, acabó con 45, llegamos a tener hasta 80 grupos criminales por estar queriendo descabezar para quedar bien con Estados Unidos. Y ahí es donde debemos entender cuál es el problema. Porque la cuestión de la seguridad, el por qué hoy México vive una crisis de seguridad y una crisis de violencia, pues hay que remontarnos a la firma del ASPA, del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que no trajo ni seguridad ni trajo prosperidad, solamente nos metieron en el círculo de la seguridad nacional de Estados Unidos y nos vieron como parte de su seguridad nacional, se agarraron de patio trasero. ¿Qué hicieron? Siguen consumiendo drogas, siguen vendiendo armas y al final de cuentas es el patio trasero donde se están agarrando. Sigue la iniciativa Mérida. A partir de ahí ya viene la lucha frontal contra los cárteles, que no ha traído ningún efecto. ¿Por qué? Porque hay que entender algo, los cárteles no son un problema doméstico. Son el crimen organizado a nivel mundial, mueve de 800 a 900 mil millones de dólares, de los cuales la mitad les genera el narcotráfico. Nada más para que nos demos una idea, el cártel de Sinaloa opera, si no mal recuerdo, en 96 países. ¿Realmente crees que un país va a poder combatir a una transnacional? Claro que no. Entonces, aquí lo que se debe de hacer es, de entrada, cambiar la visión, de estar queriendo agarrarnos a balazos, a poder abatir el verdadero problema, que es la base social. ¿De dónde se agarraron los cárteles para poder empezar a tener una fuerza de sicarios? Pues de toda la base social que quedó abandonada, y voy a volver y van a decir que estoy igual que Obrador, pero es realidad, de todo lo que dejó esta política neoliberal de Tratado de Libre Comercio.
Cuando tú tienes un sector agrario que no puede competirle al dumping americano, ¿qué es más fácil? Cuando viene alguien y te dice, préstame tus tierras, te voy a dar una lana para que me dejes sembrar amapola, me dejes sembrar marihuana. Te deja más que estar que sembrar maíz. Entonces, cuando entiendes que el problema viene de ahí, que es una cuestión de que nos metieron en el círculo de seguridad nacional de Estados Unidos, y aparte que la política neoliberal que implementó Estados Unidos en América Latina ha propiciado esta descomposición social, entonces realmente podemos estar hablando de soluciones. Ahora, algo que debemos de tener muy en cuenta, ahorita que mencionaba los de Barón, y este relajo de querer llamar al narcotráfico como terrorismo, cuando las mismas reglas que han puesto los Estados Unidos sobre las amenazas a su seguridad, el terrorismo y el narcotráfico son completamente diferentes. Ahorita hablamos de si fue terrorismo o no. El terrorismo tiene connotaciones políticas, como lo es Al Qaeda, como lo es ISIS, como lo es Hamas, todos estos grupos, o la ETA, estos grupos que utilizan la violencia y el terror para fijar un interés político. Hay ideología detrás de ellos. No me digas que el narcotráfico tiene ideología, que tiene afinidades políticas. Claro que no. No, claro que no, claro que no. Ellos tienen un interés económico. Y el interés económico no tiene ideología. Entonces, nada más para cerrar esos 10 segundos. Es increíble que hasta ahorita nos estemos dando cuenta de querernos meter en este círculo de terrorismo, cuando todavía en el tiempo de Calderón, si algunos no se habrán acordado, los que viven bajo una piedra, nos metieron a los mexicanos sin autorización, sin consultar al Senado mexicano, nos metieron en la lista de enemigos de Al Qaeda, nos metieron en la lista de los enemigos del terrorismo de Estados Unidos, y aquí muchos ni siquiera se han enterado. Bueno, realmente lo que están haciendo es meternos en esa estrategia de seguridad estadounidense para poder intervenir en México. Y lo que me preocupa de los que van rápido, digo, que se haga justicia, es muy importante que se haga justicia, pero lo que no podemos permitir, y lo que ellos deben de entender como mexicoamericanos, es que no podemos permitir que en México se repita un caso Texas, de que aprovechando este discurso de un problema de seguridad o un problema de intereses, terminen anexionándose. Chihuahua no es la primera vez que habla de separarse del Pacto Federal. Ojo ahí. Muchas gracias. Continuamos con Bernardo, adelante. Pues bueno, recuerdo todavía en mis clases de Derecho, algunas materias, que decía mi profesora, el crimen organizado es lo único que está organizado en este país. Y desafortunadamente, pues esto es cierto. Creo que las estrategias en materia de seguridad nacional por parte del nuevo presidente no han sido concretas y que es una política fallida, ¿no? Esto nos podemos dar cuenta simplemente con lo que sucedió en octubre, ¿no? En Culiacán, en relación a los hechos que pues van relacionados a la captura de Ovidio, que por una mala estrategia y que por precisamente no tener una orden de aprehensión, pues se deja en libertad a Ovidio. Es decir, se actuó de manera arbitraria. Y desgraciadamente esto sucede no solamente en este tipo de casos, sino en otros tantos que permean en la impunidad. ¿Por qué? Porque puede existir que la persona sea culpable, sí, puede existir. Sin embargo, por errores en el procedimiento, se deja en libertad. Y eso es lo que sucedió con Ovidio. ¿Y qué pasa días posteriores? Que uno de los oficiales que lo había detenido, lo privan de la vida. Le dan 100 balazos dentro de su camioneta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la Guardia Nacional? ¿Qué sucede con el Ejército? ¿Con la Policía Federal, Estatal, Municipal? Creo que no se tienen políticas ni estrategias concretas ni seguras para dominar precisamente a los cárteles. Ahora, los cárteles se han incrementado de manera abrupta. Tenemos al cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos al cártel de Sinaloa, tenemos a los Viagras, a los Zetas, tenemos también al cártel de Santa Rosa de Lima, que precisamente comentaban acerca del huachicoleo. Entonces, ¿qué sucede? Hay una batalla de cárteles, y precisamente esta semana el cártel Jalisco Nueva Generación llegó
al municipio de Tacámbaro, Michoacán, para declararle firmemente la guerra al cártel de los Viagras. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la Guardia Nacional? ¿Qué es lo que está haciendo la seguridad pública en relación a estos hechos para disminuirlo? Ahora bien, me gustaría enfocarme un poquito sobre el tema de los Levarón. Los Levarón es un tema fue un tema muy llamativo en su momento. ¿Por qué? Porque de hecho privaron a 3 mujeres y privaron a 6 personas menores de edad. Pero aquí hay que contextualizar un poco. Los Levarón no es una familia santa, o sea, no es una familia que precisamente haya vivido del esfuerzo de sus integrantes. Es una familia que se apropiaba del agua y que se sigue apropiando. Entonces, esto es un caso muy importante porque no lo tenemos que dejar a un lado. O sea, no justifico que hayan privado de la vida a 9 personas. Sin embargo, estas personas, desgraciadamente o afortunadamente para ellas, en su momento se apropiaron del agua y esto generó un gran odio, un gran rencor para los demás pobladores que carecían de ese medio natural que es indispensable para el ser humano, y que precisamente esto se ve enfocado a que los privan de la vida, y esto es como un mensaje, una advertencia. Y esto claro que le es favorable a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos toma esto, lo recapitula para poder hacer una intromisión en México, calificando a los cárteles mexicanos como terroristas. Ahora bien, Donald Trump con sus declaraciones establece que a veces para destrozar un ejército se necesita a otro ejército, y que si el presidente de la República se lo pide, él está dispuesto a mandar tropas a México para acabar de manera rápida y efectiva con los cárteles, cosa que considero que es populismo y que no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, se va a violar la soberanía si esto se hace, pero, pues bueno, me pregunto, ¿en dónde quedaría la soberanía que también se dice tener, AMLO en relación a nuestro país? Muy bien, muchas gracias, Bernardo. Intervención de un minuto antes de continuar con Daniel. No, yo ya si quieres continuar. Ok, adelante. Bien, creo que la estrategia de seguridad efectivamente sí ha sido fallida, pero no solo de este año, sino de años anteriores, desde muchos sexenios anteriores. La forma de atacarlo creo que tampoco ha sido adecuada. Aquí en esta cuestión creo que tampoco podríamos evaluar lo que ha hecho bien o mal Andrés Manuel López Obrador, porque realmente su estrategia fue la Guardia Nacional. Esa es su estrategia. Realmente no podemos calificarla porque apenas no tiene ni un año de creación, entonces realmente tenemos que dejarla trabajar. Ahora, como se vislumbra la situación, creo que también hay muchos factores que hay que revisar, como lo mencionaba Uciel. Creo que hay factores externos. Aquí no se consume la droga, es un medio de paso. No ha habido. Pero no a los niveles que se consumen en Estados Unidos, que va del 80% Creo que, de consumo. creo que realmente estás perdido si piensas que México es consumista. Pero bueno, creo que algo que yo creo que es importante considerar, y creo que ha sido un fracaso realmente, es el sistema penal acusatorio. Creo que en niveles de seguridad desde un robo, que la mayoría de la ciudadanía sufrió un asalto, que son donde realmente se puede ver tranquilo, más los grandes cárteles, que también hay mucha delincuencia, pero creo que la mayoría también se ha sentido insegura en esto, porque también ha derivado de una crisis de las leyes implementadas en el sistema penal. Creo que realmente no hay un buen medio de ejecución de este procedimiento. Creo que es más factible se le hace mucho más fácil a la gente asaltar, robar, secuestrar, porque realmente si no hay flagrancia es muy difícil que se llegue a imputar un delito hoy en día. Entonces creo que también eso ha aumentado, y creo que ese es un buen medio que debe de atacar las legislaturas para poder modificar, regresar o modificar el sistema penal acusatorio. No estoy diciendo que en general esté mal, pero sí los delitos que están siendo perseguidos a través de esto. Exactamente, creo que eso sí se puede mejorar. Pero como mencionaba, las drogas, creo que como comparto la opinión de Uciel, creo que aquí sí estamos haciendo un papel sucio de Estados Unidos en este sentido. Creo que yo le veo la solución a esto, pues es la legalización de todas las drogas, para que haya un círculo de transporte mucho más
viable, porque así ya te librarías de mucha persecución, que la Guardia Nacional también está haciendo un trabajo que nunca va a vencer, y creo que quedó evidenciado en este caso de Ovidio. Entonces realmente la estrategia de seguridad hay que dejarla trabajar, creo que va por buen camino. Lógicamente los resultados hoy en día, pues creo que fue un año más violento que el año pasado. Entonces, los números tienen que empezar a bajar en el siguiente año, y creo que esos resultados sí se van a ser más tangibles. Ya con eso cierro mi participación. Tenemos 2 intervenciones de 1 minuto. Adelante, Bernardo. Bueno, yo nada más haciendo recapitulación de manera rápida de lo que tú mencionas, no toda la culpa es el nuevo sistema de justicia penal adversarial, ¿eh? O sea, la culpa también, en grado mayor, es a la ineptitud de las y de los policías. ¿Por qué? Porque al no llevar a cabo un procedimiento adecuado, se deja en libertad a dichas personas. Es decir, un caso muy claro es el de Florence Cassette, que precisamente se le acusaba por secuestro. Sin embargo, como hubo errores en el procedimiento, se dejó en libertad y nunca se pudo determinar si en realidad era o no culpable. Entonces yo creo que la culpa no es de todo el sistema penal acusatorio, que de hecho la reforma es del 2008 y entra en vigencia hasta el 2016, y que también contribuyen de cierta medida las medidas cautelares, dado que principalmente si no se establece en uno de los supuestos del artículo 19 constitucional, pues no merece prisión oficiosa como antes se encontraba en el sistema penal anterior, en el antiguo. Y bueno, también me causa un poco de duda su comentario acerca de hay que validar el consumo de todas las drogas, porque tú lo dijiste, creo que no son todas las drogas, sino algunas, y creo que se deberían de ser solamente las que no son tan nocivas para el cuerpo humano, como por ejemplo la marihuana, que de una u otra forma yo estaría dispuesto y aprobaría esa reforma si se llegara a plantear. Y acerca también de la inseguridad por parte de los periodistas. Creo que no se tocó en su momento, pero en el gobierno de Andrés Manuel, en este año que lleva, han habido 13 periodistas privados de la vida, lo cual la titular, Rosario, de la CNDH, en una respuesta a los medios de comunicación, pregunta: ¿ha habido periodistas muertos? Creo que eso es una barbarie, y creo que eso es principalmente también una falta de respeto, ¿no? Una última intervención. Me gustaría, voy a tratar de ser breve. Bueno, lo de Rosario, que es muy lamentable, me parece que ella pretendía hablar más acerca de si era desde el Estado, obviamente no, pero es lamentable. Claro que hay asesinatos de periodistas por factores reales de poder, el narco es un factor real de poder. Algo que también quería apuntar sobre lo de Chihuahua, que no se nos vaya a pasar del radar. Pues Levarón, la familia está sentada en las inmediaciones de una carretera federal, número 10, si no me recuerdo, que es una zona de castigo muy importante. 2, ya han tenido problemas con el grupo. Ahorita se habla de que ya se detuvo a gente de la línea, creo que tenían más bien problemas con 2 Salazar. Y 3, tienen problemas ya muy arraigados con los grupos basonistas por lo del tema del agua. No hay que pasarlo por alto, y tampoco hay que pasar por alto quiénes son, quién fue Erwin Levarón, su legado violento, etcétera. O sea, son grupos de poder. Esta familia tiene poder político, religioso y económico, y por supuesto que eso entra en juego con otros intereses de la región. ¿Qué me preocuparía? Cuando, por ejemplo, ellos fueron a pedir al FBI que interviniera, cuando van y dicen que quieren hablar con Trump, me preocupa, porque la ruta por donde ellos van a pasar es la puerta para llegar a las reservas de agua que hay en Chihuahua, porque si las hay, de gas, especialmente tanto en Chihuahua como hacia la Huasteca, y de litio que hay en Zacatecas, que es una de las razones por las cuales le declararon el golpe de Estado a Bolivia, que ya después será otro tema. Digo, para que no perdamos de vista que es un problema que nace allá. Es más, yo te puedo decir, no creo inclusive que legalizar las drogas vaya a poder generar algo de solución, porque el problema no está aquí, debemos entenderlo. El problema no es México, el problema es Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. ¿Sí? Tenemos precisamente en ese sentido, tenemos que el gobierno tiene que empezar a articular alguna estrategia efectivamente para
cuidar que, uno, no se empiecen a quedar drogas acá en México, porque ese es un punto que es cierto, realmente México es de paso, muy pocas drogas se quedan acá, a raíz de que se empieza a bloquear y empezamos a jugar ahí a cuidar el patio trasero de Estados Unidos, se empieza a quedar más acá, más drogas, siempre había sido de paso, eso habrá que cuidarlo, porque tampoco pues, va a ser un argumento bien visto, ¿no? Decir, bueno, es que como somos de paso, dejemos que pase todo y que no pasa nada, y bueno, eso habrá que cuidarlo, habrá que sentarnos con especialistas en materia de seguridad. Y otro punto, con la legalización, yo creo que generaríamos cosas de un clima más violento porque ya estancaríamos las drogas aquí. No, me refiero a la organización del transporte, porque también se sostiene el transporte. Bueno, eso habrá que revisarlo. Pues bueno, creo que ya no mucho más. Muy bien, amigos, pues nos quedamos cortos de tiempo como siempre. Sería un honor nuevamente volver a reunirnos para terminar estos puntos de vista. Si tienen comentarios, por favor, ahí en las redes, y nuestros compañeros que están atentos a sus comentarios les responderán. No olviden seguirnos durante de todo este tiempo, las siguientes transmisiones en todas nuestras redes: Twitter, Divergencia CU, en Instagram como revist-medio Divergencia, y en Facebook. Compartan con todos sus compañeros, etiquétenlos, reaccionen y demás, para que estas personas que son expertas o que conocen un poco mejor de los temas pues puedan comentar acerca de las buenas cosas o las barbaries que dijeron los participantes de esta mesa. Les agradezco a cada uno de ustedes, Carlos, Alan, Bernardo, Luciel y Dani. Gracias. Un honor. Soy Fernando Perea y nos vemos en la próxima. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Siempre terminan con aplausos, ¿no?